Evangelio de hoy. Jueves 30 de octubre del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 13, versículo 31 al 35. En ese mismo momento, se acercaron algunos fariseos y le dijeron: Vete, aléjate de aquí, porque Herodes quiere matarte. Él les contestó: Ide y decida a esa zorra. Mira que echo demonios y hago curaciones hoy y mañana. Y al tercer día termino mi obra. Pero tengo que seguir mi camino hoy, mañana y pasado, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos, como la gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas? Y no habéis querido. Pues bien, se os va a dejar vuestra casa desierta. Y os digo que no me veréis hasta que llegue el momento en que digáis: Bendito el que viene en nombre del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este pasaje del Evangelio de Lucas, encontramos un momento crucial en la vida de Jesús, marcado por un doble movimiento. Una advertencia solemne acerca de su misión, y un lamento profundo sobre Jerusalén. Jesús, consciente de las dificultades que enfrentará en su camino hacia la cruz, se enfrenta a los fariseos, quienes le advierten sobre el peligro que corre a causa de Herodes. Pero, a pesar de la amenaza, él responde con una calma impresionante y profetiza sobre el futuro de la ciudad santa, Jerusalén, la cual se muestra como un símbolo de la resistencia al mensaje de salvación. Este pasaje tiene una resonancia profunda, no solo para los contemporáneos de Jesús, sino también para nosotros hoy. A través de él, se nos invita a reflexionar sobre el amor de Dios, la dureza del corazón humano y las consecuencias de rechazar la invitación divina. A continuación, desglosaremos este pasaje en varias dimensiones. La figura de Herodes, el plan divino que se desarrolla a través de las dificultades. La Jerusalén que rechaza el llamado de Dios, y finalmente, la invitación al arrepentimiento que nos ofrece Jesús. El encuentro con los fariseos, la amenaza de Herodes. El pasaje comienza con una advertencia enviada por los fariseos a Jesús sobre el peligro que corre debido a Herodes, quien tenía la intención de matarlo. Este momento revela algo importante sobre la percepción pública de Jesús y las amenazas que enfrentaba. Herodes, aunque era un gobernante que tenía cierto control sobre la región, no era más que una figura política que representaba el poder humano, su intento de eliminar a Jesús refleja la postura del mundo ante la verdad del Evangelio. El poder humano, cuando se enfrenta al mensaje de la verdad divina, tiende a rechazarlo y a actuar de manera agresiva contra él. A través de esta advertencia, se nos muestra como el poder terrenal, en este caso representado por Herodes, busca destruir lo que desafía su autoridad. Es importante reflexionar sobre cómo a lo largo de la historia, los poderosos de este mundo han tratado de silenciar a aquellos que predican la verdad y la justicia de Dios. Sin embargo, la respuesta de Jesús ante esta amenaza es clara. Él no se dejará intimidar por los poderes humanos.
Su misión no depende de la aprobación o las amenazas del poder político, sino de la voluntad de Dios. Este es un recordatorio para nosotros de que el mensaje del Evangelio no está sujeto a las circunstancias del mundo, sino que es eterno e inquebrantable. La respuesta de Jesús, hoy y mañana. La respuesta de Jesús es profundamente reveladora. Él no muestra temor ante la amenaza de Herodes, sino que responde con una declaración en la que subraya su misión. Hoy y mañana sigo echando demonios y sanando enfermos. Y al tercer día alcanzaré mi fin. Aquí, Jesús demuestra un control absoluto sobre los acontecimientos que están por venir. Él sabe que su destino no depende de los caprichos de Herodes, sino de un plan divino mucho más grande. Un plan que se desarrollará a través de su muerte y resurrección. Esta afirmación de Jesús también es un recordatorio de que Él tenía un propósito claro desde el principio. No solo enseñar, sino cumplir la voluntad de su Padre Celestial. Incluso si esto le llevaba al sacrificio. A lo largo de su vida, Jesús mostró una dedicación total a la misión para la cual había sido enviado. Esto es un ejemplo para todos los cristianos. Pues, a menudo, en nuestra vida nos enfrentamos a dificultades, a situaciones que parecen imposibles de superar. Sin embargo, al igual que Jesús, debemos mantenernos firmes en nuestra misión y propósito, confiando en que el plan de Dios se cumplirá, a pesar de las amenazas o los obstáculos que podamos encontrar en el camino. Jerusalén, como la capital de Israel, representaba el centro de la vida religiosa y espiritual del pueblo de Dios. Sin embargo, a pesar de ser el lugar donde se encontraba el templo, el corazón del pueblo se había endurecido. Los profetas fueron enviados repetidamente para llamar al arrepentimiento. Pero la ciudad no solo los rechazó, sino que los persiguió y mató. Este rechazo a los enviados de Dios muestra la dureza del corazón humano ante la verdad y la justicia divinas. En la figura de Jerusalén, vemos una representación de cómo el hombre, por su libre albedrío, puede elegir rechazar el amor de Dios y la salvación que Él ofrece. El lamento de Jesús no es solo por los eventos pasados, sino también por el futuro cercano. Él sabe que la ciudad continuará resistiendo a su mensaje hasta llegar a un punto de no retorno, lo que eventualmente resultará en la destrucción de Jerusalén, como sucederá en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos sitiarán y destruirán la ciudad. Esta profecía se convierte, por tanto, en una advertencia para todas las generaciones. La negativa a aceptar el llamado de Dios tiene consecuencias. No solo para Jerusalén en ese momento, sino para todos aquellos que hoy, al igual que los habitantes de la ciudad, rechazan el Evangelio. La obra de los profetas, la resistencia humana al llamado de Dios. El lamento de Jesús también hace alusión a la resistencia humana a escuchar el llamado de los profetas enviados por Dios. Desde los tiempos del Antiguo Testamento, los profetas fueron figuras cruciales en la historia de Israel, pues traían el mensaje de Dios al pueblo, instándolos a arrepentirse y volver a Él. Sin embargo, la mayoría de las veces, los profetas fueron rechazados, ridiculizados y, en muchos casos, asesinados. Jesús,
al lamentarse sobre Jerusalén. Está reconociendo este patrón continuo de desobediencia. Este rechazo a los profetas nos lleva a cuestionarnos cómo respondemos nosotros hoy al mensaje de Dios. ¿Estamos dispuestos a escuchar su voz? Incluso cuando desafía nuestras comodidades y nuestras creencias preestablecidas. La actitud de Jerusalén refleja la tendencia humana de cerrar el corazón a la verdad, especialmente cuando esta verdad nos exige cambiar nuestra manera de vivir. La invitación de Dios siempre es al arrepentimiento y a la transformación. Pero esto requiere un corazón dispuesto a abandonar el pecado y la obstinación. La imposibilidad de la salvación sin arrepentimiento. Jesús señala que la ciudad no será capaz de verle nuevamente hasta que diga: bendito el que viene en nombre del Señor. Esta declaración señala una futura restauración. Un tiempo cuando Jerusalén reconocerá finalmente la verdad de Cristo. Pero será demasiado tarde para muchos. La imposibilidad de la salvación sin arrepentimiento es un tema recurrente en los evangelios. Jesús invita a todos al arrepentimiento. No solo como una simple palabra, sino como un cambio real en la vida. Un giro de 180 grados en la forma en que vivimos y nos relacionamos con Dios y con los demás. El arrepentimiento genuino es la puerta de entrada a la gracia divina. Y sin él, no hay reconciliación con Dios. Es fundamental entender que la puerta de la salvación no está cerrada de manera arbitraria. Dios siempre ofrece su misericordia. Pero esta solo puede ser recibida si estamos dispuestos a reconocer nuestra necesidad de Él y a cambiar nuestras vidas. El rechazo de Jesús y la falta de arrepentimiento de Jerusalén refleja la actitud de aquellos que, aunque reciben la invitación divina, prefieren aferrarse a sus propios caminos y deseos. Jesús lamenta que la ciudad no haya aprovechado el tiempo de gracia. Pero también nos desafía a nosotros hoy a no caer en la misma trampa de la dureza del corazón. El amor inquebrantable de Jesús. A pesar de la dureza de los corazones humanos, el amor de Jesús nunca vacila. Su lamento no es un acto de condena, sino un reflejo del profundo amor que siente por la humanidad. Él quiere que todos se salven. Y es por eso que profetiza sobre el futuro de Jerusalén. Aunque conoce la dureza de los corazones, su deseo es que todos se arrepientan y encuentren la salvación. Este amor inquebrantable de Cristo es un testimonio de la misericordia divina, que nunca se cansa de ofrecer perdón, incluso cuando somos nosotros los que persistimos en rechazarle. Este amor nos llama a una respuesta. Al reflexionar sobre este pasaje, debemos preguntarnos si estamos dispuestos a abrir nuestro corazón a Cristo. Si estamos dispuestos a abandonar todo lo que nos impide seguirle. Y si estamos dispuestos a vivir según su voluntad. La invitación es clara. La puerta está abierta. Pero debemos pasar por ella con un corazón arrepentido y dispuesto a seguir a Cristo, tal como Él nos ha mostrado a través de su vida, muerte y resurrección. La esperanza de la restauración. Aunque la profecía de Jesús es severa, también ofrece una esperanza profunda. La última parte del pasaje señala que, finalmente, Jerusalén reconocerá a Jesús como el Salvador. Este momento de restauración es una referencia
a la futura conversión de Israel y, por extensión, de todos los pueblos. Cuando Cristo regrese en gloria, la esperanza de la salvación no es sólo para los que fueron testigos directos de la vida de Jesús, sino para todos los que, a lo largo de los siglos, reconozcan su necesidad de Él. La invitación al arrepentimiento es universal, y la promesa de la restauración es para todos los pueblos que, al final, reconocerán a Cristo como Señor. Este pasaje, en última instancia, nos llama a reflexionar sobre nuestra propia disposición a seguir a Cristo y a vivir de acuerdo con su mensaje. La puerta está abierta. La gracia de Dios es abundante, pero depende de nosotros decidir atravesarla. Solo al reconocer la gravedad de nuestro pecado y la profundidad de la misericordia de Dios, podremos acceder a la vida eterna que Él nos ofrece. La urgencia del llamado divino. En este pasaje de Lucas el llamado de Jesús se presenta con una urgencia palpable. Aunque la advertencia de su muerte y la profecía sobre Jerusalén están marcadas por una profunda tristeza, también nos muestran lo imperioso de la decisión que cada uno debe tomar frente a la salvación. El mensaje de Jesús es claro. Él viene a salvarnos. Pero la respuesta humana es crucial. No podemos seguir postergando nuestra conversión. El tiempo de gracia es limitado y, aunque la puerta de la salvación siempre está abierta, no podemos vivir con la falsa seguridad de que siempre estará disponible para nosotros. Este llamado urgente de Jesús es un recordatorio para todos nosotros. En el mundo moderno, donde estamos rodeados por distracciones, placeres temporales y una constante búsqueda de éxito personal, a menudo postergamos lo más importante: nuestra relación con Dios. La vida cristiana no debe ser algo que se reserva para después, para cuando tengamos más tiempo, o cuando las circunstancias sean mejores. El mensaje de Jesús exige una respuesta inmediata y comprometida, ya que la gracia de Dios se ofrece hoy, no mañana. La llamada al arrepentimiento, un lamento por el corazón humano. El lamento de Jesús por Jerusalén refleja el dolor del corazón de Dios ante el rechazo constante de su invitación al arrepentimiento. En este contexto, Jerusalén no solo es una ciudad geográfica, sino que también simboliza la humanidad entera, que muchas veces elige rechazar el amor divino por seguir sus propios deseos o intereses. El sufrimiento de Jesús es el sufrimiento de un padre que ve a sus hijos alejándose del hogar, que les ofrece paz, seguridad y vida. La dura realidad es que, a lo largo de la historia, muchos han rechazado el llamado de Dios. No solo en los tiempos de Jesús, sino también en nuestras vidas cotidianas. Vemos cómo las personas eligen caminos que los alejan de Dios, buscando satisfacer sus necesidades espirituales con cosas temporales. El corazón humano sigue siendo terco, resistiéndose a la gracia y rechazando la invitación de la salvación. Sin embargo, el lamento de Jesús no es uno de desesperanza, sino de un amor profundo y continuo. Un amor que, a pesar de las veces que somos infieles, sigue extendiéndose hacia nosotros. La necesidad de una respuesta personal. Cada uno de nosotros es llamado a hacer una respuesta personal a la invitación divina.
Jesús no se refiere a una respuesta colectiva generalizada, sino a un arrepentimiento y conversión que deben ser vividos de manera individual. El reino de Dios es algo personal, algo que se vive de manera interna, en el corazón, y se refleja en las decisiones cotidianas. El arrepentimiento es un acto de humildad y reconocimiento de que, por nuestras propias fuerzas, no podemos alcanzar la salvación. Es un acto de rendición total a la voluntad de Dios, en el que reconocemos que Él tiene el control y que necesitamos de su gracia para superar nuestras limitaciones. En este sentido, la invitación a la puerta estrecha se vuelve personal y no negociable. El reino de Dios no se puede alcanzar sin una decisión firme de cambiar de rumbo, de arrepentirse y de abrazar el camino de Jesús. El carácter profético de Jesús. El hecho de que Jesús profetice sobre la destrucción de Jerusalén no es solo un acto de predicción, sino también un acto profético de denuncia. Jesús no está simplemente anunciando el futuro como un espectador distante, sino que está señalando la realidad del pecado y las consecuencias de ignorar la llamada de Dios. Su profecía se cumple con la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, pero también es un recordatorio de que el pecado siempre tiene consecuencias, tanto en el plano personal como colectivo. En este sentido, el carácter profético de Jesús no solo nos muestra los peligros del rechazo de Dios, sino también nos ofrece una oportunidad para reflexionar sobre nuestras propias vidas. Si Jerusalén, la ciudad santa, no fue inmune a la justicia de Dios, tampoco nosotros lo somos. La salvación no es algo automático, ni algo que podemos tomar a la ligera. La justicia de Dios es inquebrantable. Y Jesús nos llama a vivir conforme a su voluntad, para que no lleguemos al mismo destino de aquellos que se resisten a la verdad. La misericordia de Dios y la esperanza de la conversión. A pesar de las duras palabras de Jesús, su mensaje está impregnado de una esperanza profunda. A través de su lamento por Jerusalén, Él nos invita a no esperar hasta que sea demasiado tarde. Aunque la ciudad santa rechazó a los profetas, aunque la gente cerró sus corazones a la salvación, el amor de Dios sigue siendo inquebrantable. La invitación a la conversión sigue abierta. La puerta de la misericordia sigue estando disponible para todos, hasta el último momento. Es importante entender que, aunque el mensaje de arrepentimiento es urgente, también está lleno de esperanza. La misericordia de Dios no tiene fin. Cada día es una nueva oportunidad para cambiar, para arrepentirse y para acercarse más a Él. El lamento de Jesús no es uno de condena definitiva, sino una invitación a todos los que, incluso en medio de sus errores, buscan volver a su amor. En este sentido, Jesús no solo nos lamenta por nuestro pecado, sino que nos ofrece el consuelo de que, a través de Él, podemos experimentar la restauración. La misión de Jesús, llamados a seguir sus pasos. El camino de Jesús hacia la cruz. Y la forma en que Él se enfrenta a la oposición y al rechazo nos enseña cómo debemos vivir nuestra propia fe. En su vida y en su sacrificio, Jesús nos muestra que, aunque la resistencia y el sufrimiento sean inevitables en la vida cristiana, el amor de Dios siempre prevalecerá.
La misión de Jesús no fue solo un viaje de enseñanza, sino un viaje hacia el sacrificio, hacia la entrega total de sí mismo por la salvación del mundo. Siguiendo su ejemplo, nosotros también somos llamados a vivir nuestra fe con valentía, sin dejarnos desanimar por las dificultades, sino confiando en que, a través de las pruebas, Dios nos lleva a la victoria. Jesús no permitió que el miedo o la amenaza de muerte lo desviaran de su propósito. Él vivió con una determinación inquebrantable, sabiendo que la cruz era el camino para alcanzar la gloria. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a tener la misma disposición, a pesar de las dificultades y las adversidades que podamos enfrentar. Debemos seguir adelante con la confianza de que el sacrificio de Cristo nos da la fuerza para vivir con fidelidad. La llamada al amor y la misericordia. Jesús lamenta la dureza de corazón de Jerusalén, pero también nos muestra, a través de su vida, el verdadero significado del amor. El amor de Jesús no es un amor cómodo, ni un amor que se da solo cuando todo va bien. El amor de Jesús es un amor sacrificial, dispuesto a dar todo por los demás. En nuestra vida cristiana, estamos llamados a vivir este amor. Un amor que no se basa en lo que recibimos a cambio, sino en el deseo de servir a los demás y de dar testimonio de la bondad y la misericordia de Dios. En última instancia, el lamento de Jesús es una llamada a nuestra conversión. A través de su dolor, Él nos invita a abrir nuestros corazones al amor divino, a arrepentirnos de nuestros errores y a vivir conforme a la voluntad de Dios. Esta es la verdadera entrada al reino de Dios, a través del arrepentimiento y la apertura de nuestro corazón a la misericordia infinita de Dios. La llamada a una vida de responsabilidad espiritual. A lo largo de este pasaje, Jesús no solo hace un lamento por Jerusalén, sino que también nos invita a tomar responsabilidad por nuestras propias vidas espirituales. Este es un tema clave que se subraya en el mensaje de Cristo. La salvación no es algo pasivo o automático, sino que requiere una respuesta activa de nuestra parte. Al igual que Jerusalén fue llamada a convertirse, nosotros también somos llamados a tomar decisiones diarias que reflejen nuestra disposición a vivir bajo la soberanía de Dios. Jesús no busca simplemente seguidores que lo veneren en la superficie. Él llama a quienes estén dispuestos a someter sus corazones a su voluntad, a quienes se comprometan a vivir de acuerdo con el reino de Dios, que es un reino de justicia, paz y amor. Cuando Él lamenta por la ciudad de Jerusalén, Jesús también está subrayando una verdad fundamental. El reino de Dios se construye a través de nuestras decisiones diarias, pequeñas y grandes. No es suficiente con reconocer a Dios de manera intelectual o superficial. La salvación requiere de un cambio profundo. Un cambio que solo puede acontecer cuando nos disponemos a vivir la vida que Cristo nos llama a vivir. Una vida que renuncia al egoísmo y abraza el sacrificio y el amor. Jesús no solo nos llama a la fe en Él, sino a vivir esa fe con responsabilidad, tomando en serio el llamado a ser parte de su obra redentora en el mundo. La insistencia en el arrepentimiento y la conversión. La constante mención del arrepentimiento en las enseñanzas de Jesús no es casual.
Jesús nunca deja de advertir a su pueblo acerca de las consecuencias de la dureza del corazón, de una vida indiferente a la gracia de Dios. La dura crítica que hace Jesús a Jerusalén y a su resistencia al llamado divino es un llamado también para nosotros. Es una invitación a preguntarnos si estamos viviendo con un corazón dispuesto a arrepentirse, a reconocer nuestra incapacidad de salvarnos por nosotros mismos y a aceptar la misericordia divina que solo podemos recibir a través del arrepentimiento genuino. El arrepentimiento no debe ser entendido como un acto aislado, sino como una postura continua de vida. A veces pensamos que el arrepentimiento es un acto que realizamos una sola vez. Pero lo que Jesús nos está mostrando es que debe ser un proceso continuo, que nos lleva cada vez más cerca de Él. Es un proceso que implica no solo reconocer los errores del pasado, sino también comprometerse a vivir de una manera nueva, transformada por la gracia. Cuando Jesús lamenta sobre Jerusalén, está lamentando no solo el rechazo del mensaje, sino también la falta de disposición para cambiar, para dejar atrás la autocomplacencia y la rebelión contra el amor de Dios. Este llamado a la conversión es también un recordatorio de que la verdadera libertad en Cristo no es solo una liberación de las ataduras del pecado, sino una liberación para vivir una vida que refleje la gloria de Dios. La conversión genuina no es solo una liberación de lo negativo, sino también una transformación hacia lo positivo, hacia una vida llena de justicia, misericordia y humildad. La misericordia divina como contrapunto al juicio. Una de las tensiones más profundas que este pasaje nos invita a reflexionar es la relación entre el juicio y la misericordia de Dios. Jesús lamenta sobre Jerusalén porque sabe que la ciudad no responderá a su llamado. Pero a la vez, nos muestra la profunda misericordia que Él ofrece. El juicio de Jerusalén, que en gran medida fue prefigurado por las consecuencias históricas de la ciudad, no es el juicio final. Es un juicio temporal y revelador de las actitudes del corazón humano. Sin embargo, incluso en medio de ese juicio, la misericordia de Dios sigue disponible para todos los que se arrepienten. Es fundamental entender que el juicio de Dios nunca está separado de su misericordia. El juicio divino no es una retribución sin compasión, sino que busca restaurar al ser humano a través del arrepentimiento y la conversión. Jesús, al lamentarse por Jerusalén, no está simplemente pronosticando un juicio inminente. Está también mostrando el corazón de un Dios que lamenta la pérdida de su pueblo, deseando que todos se conviertan y vivan bajo su gracia. Este es un aspecto vital del Evangelio. El juicio y la misericordia no son antagónicos, sino que funcionan juntos para invitarnos a la transformación. La dimensión eterna de la llamada. A través de su profecía sobre Jerusalén, Jesús también nos invita a mirar más allá de las consecuencias inmediatas y a pensar en la dimensión eterna de la salvación. La entrada al reino de Dios no es solo una cuestión de una acción puntual en el tiempo, sino una cuestión de cómo nos preparamos para la eternidad. El lamento por Jerusalén es un llamado a reflexionar sobre nuestra propia vida eterna. En un mundo en el que la temporalidad y las preocupaciones inmediatas parecen ser lo único que cuenta,
Jesús nos invita a ver la vida a través de los ojos de la eternidad. No podemos vivir solo con una perspectiva terrenal. Nuestra existencia aquí tiene un propósito mucho más grande, que va más allá de los logros mundanos. La invitación de Jesús es a vivir con la mirada puesta en el reino de Dios. Un reino que es eterno. Un reino que no tiene fin. Es importante recordar que nuestra vida en este mundo es solo una pequeña fracción de la existencia eterna que Dios nos promete. El juicio de Jerusalén, aunque relevante en su contexto histórico, también tiene un eco eterno. Nos recuerda que nuestras decisiones aquí tienen repercusiones que van más allá del tiempo, que afectan nuestro destino eterno. La salvación que Jesús ofrece es una salvación que se extiende más allá de esta vida, hacia una vida con Él para siempre. El pueblo de Dios, la responsabilidad colectiva. En el lamento sobre Jerusalén, vemos cómo Jesús no solo señala la responsabilidad individual, sino también colectiva. Jerusalén, como símbolo de todo el pueblo de Dios, representaba una responsabilidad compartida. A través de su llamado a la conversión, Jesús nos recuerda que la salvación no solo es un asunto personal, sino también comunitario. El pueblo de Dios es llamado a vivir como una comunidad de fe que se apoya mutuamente en el camino hacia la salvación. En la actualidad, los cristianos estamos llamados a ser una comunidad que refleje el amor y la misericordia de Cristo, pero también que se arrepienta y se convierta colectivamente. La Iglesia no es solo un grupo de individuos que buscan la salvación personal, sino una comunidad que camina junta hacia el reino de Dios. La conversión de uno afecta a todos, y todos tenemos la responsabilidad de mantener la unidad y la pureza en la fe, apoyándonos mutuamente para vivir conforme al llamado de Cristo. Este principio comunitario es esencial en la vida cristiana. Al igual que Jerusalén fue llamada a convertirse como nación, nosotros, como comunidad de creyentes, debemos tomar responsabilidad colectiva por nuestra fidelidad a Dios y el cumplimiento de su misión en el mundo. Jesús, al lamentarse por Jerusalén, no solo denuncia la infidelidad de la ciudad, sino que nos invita a examinar cómo comunidad cristiana podemos vivir de acuerdo con el reino de Dios, siendo luz para el mundo. La fortaleza espiritual en la adversidad. El sufrimiento de Jesús por la falta de respuesta de Jerusalén no es solo un lamento pasivo, sino una llamada a tener fortaleza en la adversidad. Como seguidores de Cristo, también seremos llamados a enfrentar la oposición y el rechazo. Jesús no solo muestra su dolor ante Jerusalén, sino que nos enseña a perseverar a pesar de las dificultades. La vida cristiana no es fácil, y a menudo enfrentamos obstáculos, críticas o incomprensión, tanto de quienes nos rodean como de los sistemas y valores del mundo. Sin embargo, Jesús nos enseña que, en medio de la oposición, debemos mantenernos firmes, confiando en que, aunque las circunstancias no siempre sean favorables, el reino de Dios sigue avanzando. La fortaleza espiritual que Jesús demuestra es un testimonio de que, incluso en la adversidad, Dios está obrando y su voluntad se cumplirá.
Este pasaje también nos recuerda que el sufrimiento por el que pasamos, aunque doloroso, puede ser transformado por Dios en una ocasión de crecimiento espiritual y madurez. El dolor de Jesús al ver el rechazo de Jerusalén se convierte en una oportunidad para que, a través de ese mismo dolor, se realice el propósito redentor de Dios. Al seguir a Cristo, aprendemos que nuestras dificultades también pueden ser el medio para que se manifieste la gloria de Dios. El llamado a la unidad de los pueblos. El último elemento de este pasaje es el recordatorio de que la salvación no es sólo para un grupo selecto, sino para todos los pueblos. Aunque Jerusalén es la ciudad que representa al pueblo de Dios, Jesús nos recuerda que la invitación del reino de Dios es para todos, incluidos los gentiles, aquellos fuera del círculo de Israel. Este es un avance significativo en la comprensión del Evangelio y la misión de Cristo. Al lamentarse por Jerusalén, Jesús anticipa la expansión del reino de Dios más allá de las fronteras de Israel. Esto se convierte en una profecía de la inclusión de todas las naciones, de que los gentiles también serán parte del reino de Dios. Jesús, al enfrentar el rechazo de los suyos, nos muestra que la salvación está abierta a todos los que acepten el llamado de Dios. La inclusión de los gentiles, un reino universal. En el lamento de Jesús por Jerusalén, hay una clara alusión a la apertura del reino de Dios a todos los pueblos, no solo a los judíos. Esta es una de las dimensiones más profundas de la obra redentora de Cristo. La salvación no está reservada a un solo pueblo o a un grupo elegido, sino que se extiende universalmente. Jesús, al lamentar la resistencia de Jerusalén, está señalando que el rechazo del pueblo elegido no impedirá que la promesa de salvación se cumpla. Esta es una invitación para que los gentiles, aquellos considerados ajenos a las promesas de Israel, se acerquen al amor de Dios y reciban su gracia. La ampliación del reino de Dios a todos los pueblos es un mensaje radical que transforma la concepción del pueblo elegido. No se trata de una exclusividad, sino de una invitación universal. Jesús viene a derribar las barreras que separan a las naciones, a los grupos y a las personas, para formar un solo cuerpo en Cristo. Un solo pueblo redimido. Esto es lo que se cumple plenamente en la Iglesia, donde las divisiones étnicas, raciales y culturales desaparecen, y todos se convierten en un solo pueblo bajo el señorío de Cristo. Este aspecto inclusivo del reino de Dios también se refleja en la enseñanza que Jesús da a sus discípulos. En los Evangelios, vemos cómo Él constantemente rompe las normas sociales y religiosas de su tiempo al acercarse a los marginados, los leprosos, las mujeres, los samaritanos y los pecadores. Cada uno de estos encuentros muestra cómo el amor de Dios no tiene fronteras, y cómo la salvación no está limitada por las categorías humanas. Jesús es claro al señalar que todos son bienvenidos a entrar al reino de Dios. No porque sean dignos, sino porque Él ha venido a ofrecerles su gracia. El reto del arrepentimiento colectivo. El llamado a la conversión que Jesús hace no solo es personal, sino también colectivo. En el lamento sobre Jerusalén,
se presenta la idea de que, aunque el pueblo tiene la oportunidad de arrepentirse, la mayoría no lo hará. Esto es lo que da un tono tan solemne y urgente a las palabras de Jesús. Él no se limita a decir que algunos deben arrepentirse, sino que habla de toda una ciudad, toda una nación que se enfrenta a la decisión de aceptar o rechazar la salvación. Esta idea de un arrepentimiento colectivo es particularmente relevante en nuestro contexto actual. Vivimos en un mundo donde las naciones, las culturas y las sociedades, en su conjunto parecen resistirse a las enseñanzas de Cristo. La lucha por la justicia, la paz y la verdad son temas relevantes. Pero el arrepentimiento colectivo, entendido como un regreso a los valores fundamentales del reino de Dios, parece quedar relegado. Sin embargo, Jesús nos recuerda que si queremos ver la transformación del mundo, debemos empezar con un arrepentimiento que involucre a toda la humanidad. Este arrepentimiento colectivo no significa necesariamente que todos se conviertan de inmediato, sino que implica la responsabilidad que cada comunidad tiene en llevar el mensaje del Evangelio a todos los rincones de la sociedad. Si los cristianos no viven como una comunidad de fe coherente con la enseñanza de Cristo, las sociedades en general seguirán resistiéndose al Evangelio. El llamado de Jesús es para que no solo los individuos se arrepientan, sino para que la sociedad entera, la comunidad humana, se haga consciente de su necesidad de Dios. La elección de las puertas estrechas. Jesús, en su enseñanza, invita a sus oyentes a elegir la puerta estrecha, que conduce a la vida eterna. Esta imagen de la puerta estrecha representa la opción difícil pero necesaria que debemos tomar. Vivir como cristianos auténticos no es fácil. Y seguir a Jesús implica muchas veces renunciar a los placeres mundanos, a las seguridades que ofrece la vida material, a las tentaciones del egoísmo. Jesús nos invita a tomar la senda menos transitada, la que requiere sacrificio, fidelidad y compromiso. Esta invitación a pasar por la puerta estrecha también nos recuerda que el camino hacia la salvación no es un camino de conformismo o de vida cómoda. El reino de Dios exige una radical transformación que se hace evidente no solo en las decisiones personales, sino también en cómo enfrentamos los desafíos de la vida cotidiana. Vivir bajo la soberanía de Dios nos llevará muchas veces a entrar en conflicto con los valores de la sociedad en la que vivimos. La puerta estrecha es, por tanto, un recordatorio de que la verdadera vida cristiana es exigente, pero que es la única que nos lleva a la paz y la alegría duraderas. La falta de reflexión y la urgencia del arrepentimiento. Uno de los aspectos más sorprendentes de la reacción de Jerusalén es su falta de reflexión sobre su situación espiritual. A pesar de ser una ciudad con una rica tradición religiosa, Jerusalén se encontraba tan sumida en sus propios problemas y en sus propias preocupaciones que no reconocía el llamado de Dios. Jesús les lamenta no solo por su rechazo a su mensaje, sino por su falta de discernimiento y por no ver lo que estaba ocurriendo en su tiempo. Este pasaje invita a cada uno de nosotros a reflexionar sobre nuestra propia vida espiritual. A menudo estamos tan ocupados con los asuntos del día a día
tan absorbidos por nuestras propias preocupaciones y luchas, que no prestamos atención a la voz de Dios. Jesús nos está pidiendo que nos detengamos, que reflexionemos sobre nuestra relación con Él, y que respondamos con un corazón abierto. La vida cristiana no puede ser solo una rutina o una práctica superficial. Requiere una reflexión profunda sobre cómo estamos viviendo, sobre si estamos siguiendo realmente a Cristo o simplemente cumpliendo con las expectativas de la sociedad. La larga paciencia de Dios. Aunque Jesús habla de la destrucción que se avecina para Jerusalén, también es un testimonio de la larga paciencia de Dios. Dios, en su infinita misericordia, no desea la muerte del pecador, sino su conversión. Las advertencias dadas por Jesús son una manifestación de la paciencia divina, que espera a que los seres humanos se arrepientan y se vuelvan a Él. La historia de la salvación es, en muchos aspectos, una historia de la paciencia de Dios, que extiende continuamente su mano misericordiosa, incluso cuando las personas se alejan de Él. Este aspecto de la paciencia divina debe ser una fuente de esperanza para nosotros. A veces, cuando nos enfrentamos a nuestros propios pecados o dificultades, podemos pensar que hemos perdido la oportunidad de la gracia de Dios. Sin embargo, este pasaje nos recuerda que, mientras haya vida, siempre hay oportunidad para arrepentirse y volver al Señor. La misericordia de Dios no tiene límites, y Él siempre está dispuesto a recibirnos de nuevo, sin importar cuán lejos hayamos caído. La compasión de Cristo ante el rechazo. En el lamento por Jerusalén, vemos también la profunda compasión de Cristo hacia aquellos que le rechazan. Jesús no se muestra indiferente ante el pecado y el sufrimiento humano. Al contrario, su corazón se duele por aquellos que eligen apartarse de Dios. Este lamento es una expresión del amor incondicional de Jesús, que no solo se siente triste por la incredulidad de Jerusalén, sino que también sufre por su destino. La compasión de Jesús nos desafía a vivir con el mismo tipo de amor por los demás. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a no solo denunciar el mal o las injusticias que vemos, sino a tener un corazón compasivo, que sufre por aquellos que aún están lejos de la gracia de Dios. La misión de la Iglesia no es solo una tarea de predicar el Evangelio, sino también una tarea de amar a los demás, incluso cuando ellos nos rechazan o no responden a nuestro amor. La verdadera compasión cristiana es aquella que busca el bien del otro, incluso cuando ese otro no corresponde a nuestro amor. El llamado a la fidelidad en tiempos de prueba. El mensaje de Jesús también implica una llamada a la fidelidad, especialmente en tiempos de prueba. El rechazo de Jerusalén no significa que el propósito de Dios haya fracasado, sino que se está llevando a cabo un plan divino mucho más grande. La fidelidad a Dios no depende de las circunstancias, sino de la confianza en su voluntad. A pesar del dolor que Jesús siente por Jerusalén, Él no se deja llevar por la desesperación. En lugar de eso, se mantiene firme en su misión de traer salvación a todo el mundo. De la misma manera, nosotros estamos llamados a ser fieles, incluso cuando las circunstancias no parecen favorecernos. Vivir en fidelidad a Dios implica mantener la esperanza,
Confiar en su plan y seguir adelante. Incluso cuando enfrentamos rechazo, dificultades o incomprensión. La vida cristiana es una llamada a perseverar en la fe, confiando en que, al final, la justicia de Dios prevalecerá. La larga espera de Dios. Uno de los aspectos más significativos en el lamento de Jesús por Jerusalén es la paciencia divina. A lo largo de la historia, Dios ha llamado continuamente a su pueblo al arrepentimiento. Pero Jerusalén, al igual que muchas naciones y corazones humanos, se ha negado a responder. Esta resistencia tiene un costo. Pero lo que nos muestra es la increíble paciencia y amor de Dios, que sigue llamando a su pueblo una y otra vez. Aunque el juicio es inevitable para quienes persisten en su rechazo, Dios no se cansa de esperar. No se cansa de extender su mano misericordiosa. En muchas ocasiones, como cristianos, nos encontramos en situaciones donde parece que la paciencia de Dios se está agotando. Vemos el sufrimiento y el mal en el mundo. Y podríamos sentir que la paciencia divina ha llegado a su fin. Sin embargo, este pasaje nos recuerda que, mientras haya vida, la gracia de Dios sigue ofreciendo una oportunidad de arrepentimiento. Dios no se deleita en la destrucción de los impíos, sino que su deseo profundo es que todos se arrepientan y se salven. Jesús, al lamentarse por Jerusalén, muestra que el propósito de Dios es siempre redentor, nunca vengativo. La paciencia de Dios, aunque a veces incomprendida, es un testimonio de su amor incondicional por la humanidad. La compasión como fuerza transformadora. En el lamento por Jerusalén, Jesús no solo denuncia el pecado, sino que lo hace desde un lugar profundo de compasión. Su tristeza no es simplemente por la resistencia del pueblo, sino por el daño que el rechazo de Dios causa a los mismos corazones humanos. La compasión de Cristo es un aspecto central de su misión. Y esta compasión no es solo un sentimiento, sino una fuerza transformadora. A través de esta compasión, Jesús se ofrece como el Cordero que quita el pecado del mundo. En su dolor, Él muestra cómo el amor verdadero se da a través del sacrificio. Como la verdadera misericordia no es solo un acto de perdón, sino una profunda acción que busca restaurar a la humanidad al plan original de Dios. Para nosotros, como cristianos, la compasión debe ser una de las cualidades más importantes. Vivir como Jesús vivió significa tener un corazón dispuesto a sufrir por aquellos que aún viven en oscuridad, sin conocer la verdad del amor de Dios. A menudo, nuestra respuesta al sufrimiento ajeno está marcada por la indiferencia o el juicio. Sin embargo, el corazón de Jesús nos llama a ir más allá, a sentir dolor por los demás, a interesarnos profundamente por su bienestar espiritual y físico, y a ser instrumentos de restauración. Esta compasión nos lleva a una acción práctica, a ayudar y servir a quienes están sufriendo, no solo en el aspecto material, sino también guiándolos hacia la verdad del Evangelio. El dolor del corazón de Dios. El lamento de Jesús sobre Jerusalén también revela el dolor profundo que experimenta el corazón de Dios por el rechazo humano. Este dolor no es el de un Dios distante o indiferente, sino de un Padre que ha creado a la humanidad para tener una relación con Él.
El sufrimiento de Jesús en la cruz tiene sus raíces en este profundo dolor por nuestra separación de Dios. Jesús sabe lo que está por venir. Sabe que la ciudad elegida rechazará su mensaje. Y esto le provoca un sufrimiento genuino. Al ver la ceguera espiritual de Jerusalén, Jesús no solo muestra su tristeza, sino también el amor inquebrantable de Dios que persiste en ofrecer salvación, aun cuando el ser humano se niega a recibirla. Este pasaje también nos invita a reflexionar sobre el dolor que experimenta Dios al ver la resistencia de su pueblo. En nuestra vida cristiana, a menudo nos preguntamos por qué Dios permite tanto sufrimiento en el mundo. A través de este lamento, se nos revela una parte de la respuesta. Dios no es insensible al sufrimiento del mundo, sino que Él también sufre con nosotros. Su dolor por Jerusalén es un eco del dolor que Él experimenta al ver el pecado y la rebelión en el mundo. Esta revelación debería motivarnos a vivir con una mayor comprensión y empatía hacia los demás, sabiendo que el dolor que experimentamos no es indiferente a Dios, sino que Él también sufre con nosotros. La frustración de ver el potencial no realizado. El lamento de Jesús sobre Jerusalén también revela la frustración de ver un potencial divino no realizado. Dios ha elegido a Jerusalén como un lugar especial, un centro de su plan de salvación. Y a través de su historia, le ha ofrecido repetidas oportunidades de arrepentimiento y restauración. Sin embargo, el pueblo no responde. Jesús, al lamentar sobre Jerusalén, expresa la tristeza de ver el potencial de esa ciudad y de su pueblo, desperdiciado por la dureza del corazón humano. Esto nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y sobre el potencial que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. ¿Estamos viviendo a la altura de lo que Dios ha planeado para nosotros? ¿Estamos permitiendo que Él nos moldee y nos use para su gloria? El llamado de Jesús es claro. No desperdiciemos las oportunidades que nos da Dios para crecer, para arrepentirnos y para avanzar en nuestra vida espiritual. Como comunidad, también debemos reflexionar sobre si estamos viviendo de acuerdo con el propósito divino para nosotros. Dios tiene un plan para su pueblo, y debemos asegurarnos de que no estamos viviendo por debajo de ese potencial. La promesa de restauración. A pesar de todo el dolor y el sufrimiento que Jesús expresa por el rechazo de Jerusalén, el mensaje final de este pasaje es que hay esperanza para todos. La puerta de la salvación sigue abierta. Y Jesús promete que, a pesar del rechazo, aquellos que busquen la salvación serán recibidos. La restauración es posible, pero requiere un cambio genuino en el corazón, un arrepentimiento sincero y una disposición para abrirse a la gracia de Dios. La promesa de restauración es central en el Evangelio. No importa cuánto hayamos fallado, siempre podemos regresar a la casa del Padre. Siempre podemos encontrar la gracia de Dios disponible para nosotros. Este mensaje de esperanza es vital para nosotros, especialmente cuando enfrentamos momentos de fracaso o dificultades espirituales. Cuando sentimos que hemos fallado o que estamos lejos de Dios, debemos recordar que, como la madre que recibe a su hijo pródigo,
Dios siempre está dispuesto a restaurarnos, a perdonarnos y a abrazarnos. Jesús mismo es el puente que nos lleva a la restauración. Su sacrificio en la cruz abrió el camino hacia la reconciliación con Dios. Este es el mensaje central del Evangelio. La gracia de Dios no tiene fin. Y la puerta está abierta para todos los que se arrepienten. La necesidad de despertar espiritual. Jesús nos llama a un despertar espiritual. A una toma de conciencia acerca de nuestra relación con Dios. El rechazo de Jerusalén no solo es un acontecimiento histórico, sino también un desafío para nosotros hoy. Como pueblo de Dios, estamos llamados a estar alerta, a no ser indiferentes a la voz de Dios, que nos llama constantemente a la conversión y la renovación. A menudo, en nuestras vidas, nos sumergimos en las rutinas cotidianas y nos olvidamos de la urgencia del llamado divino. La parábola del siervo que clama en el desierto es aplicable aquí. Necesitamos estar atentos, escuchar y responder antes de que sea demasiado tarde. Este despertar espiritual también implica una mayor conciencia del pecado y de la necesidad de la gracia de Dios. No podemos ser indiferentes a la obra redentora de Cristo, ni vivir como si no tuviéramos una responsabilidad personal ante Él. La conversión no es solo un cambio de mente, sino un cambio de corazón y acción. Este es el tipo de despertar que Jesús nos está pidiendo. Un despertar que no solo sea intelectual, sino profundamente espiritual y práctico. Uno que nos mueva a vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. La comunidad como testigo del amor redentor. Finalmente, la reflexión sobre Jerusalén nos lleva a pensar en la misión de la Iglesia. La Iglesia no es solo una institución, sino una comunidad llamada a ser testigo del amor redentor de Cristo. Como comunidad, debemos vivir de tal manera que nuestro testimonio de vida sea un reflejo del amor de Dios para el mundo. Jesús lamenta la dureza del corazón de Jerusalén, pero también nos llama a ser un pueblo que vive para llevar ese mensaje de esperanza a aquellos que aún no han escuchado. Nuestra misión es ser testigos del Evangelio. Pero esto requiere un testimonio que no se limite solo a palabras, sino que también se traduzca en actos concretos de amor, justicia y misericordia. Como comunidad cristiana, estamos llamados a ser luz en un mundo oscuro, a vivir de manera que atraigamos a otros hacia el amor de Dios, hacia el arrepentimiento y hacia la salvación.